Cordial saludo a todos, mi nombre es Elena Rodríguez, soy estudiante de SIDBA de la Universidad del Quindío y voy a presentarles un trabajo académico relacionado con la asignatura Organización y Descripción de Archivos, la unidad 2, Organización Documental. El trabajo consiste en dar respuesta a una serie de preguntas que la docente colocó para responderlas. La primera es, ¿qué es la ordenación documental? La ordenación documental es el proceso que consiste en ubicar los documentos en la carpeta que corresponda según las series, las subseries, atendiendo un sistema de ordenación. Es de recordar o es de acotar que la ordenación corresponde a un sistema mucho más grande que es la organización documental, que está compuesta por clasificación, ordenación y descripción. Eh, ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de ordenación documental al interior de los expedientes? Primero partamos de que un expediente es un conjunto de tipos de documentos que tratan de un asunto o materia producidos en la medida en que se desarrollan los trámites. El expediente se comporta como o tiene una noción funcional y probatoria, da fe y debe ser conservado en su integridad. El expediente debe ser ordenado siguiendo los pasos que se han dado durante el trámite. El primer documento será aquel que ha dado origen y posteriormente se irán añadiendo los documentos que según el orden y el uso vayan produciendo hasta que concluya el trámite. Lo anterior debe estar escrito en el manual de procesos y procedimientos de la entidad. ¿Qué es una serie documental? Una serie documental es el conjunto de unidades documentales de estructuras y contenido homogéneos que se emanan de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. En cuanto a la cuarta pregunta, que es ¿en qué consisten las series documentales simples o cuáles son los pasos metodológicos para su ordenación? De acuerdo a la información publicada por el Archivo General de la Nación, las series documentales simples son series conformadas por unidades documentales simples, como su nombre lo indica, donde cada una es independiente de las otras unidades documentales simples de la misma serie. Estas son suficientes en sí mismas en cuanto a contenido, aunque comparten en sí los mismos rasgos estructurales o formales. Los tipos documentales que integran las series documentales simples son similares y se colocan sistemáticamente uno a continuación del otro, pero ninguno tiene relación con el anterior ni con el siguiente. El contenido de cada uno es particular y la información es diversa. Su ordenación permite controlar la producción. Hay algunos ejemplos de series documentales simples para nosotros que trabajamos en el sector público, por ejemplo, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones o las circulares administrativas o reglamentarias. En cuanto a los pasos metodológicos para su ordenación, tenemos que lo primero que debemos hacer es establecer las características formales de las unidades documentales para comprobar su pertenencia a la serie documental. Luego viene una selección de ordenación numérica simple o numérica cronológica, que lo que más convenga de acuerdo a las características de la serie. Posteriormente viene una aplicación del sistema de ordenación acordado, un almacenamiento de las series documentales en las adecuadas unidades de conservación. Viene una foliación de los documentos en cada unidad de conservación y finalmente tenemos una identificación de cada una de las unidades de conservación. En cuanto a las series documentales complejas y sus pasos, las series documentales complejas son aquellas que están conformadas por unidades documentales complejas, comúnmente llamadas expedientes, que vimos en la pregunta pasada. Como cada uno está compuesto por varios tipos documentales diferentes entre sí, pero relacionadas en razón del trámite pues, que se está llevando a cabo. Cada expediente es diferente de los otros de su misma serie, por lo general se almacenan en unidades de conservación, en carpetas separadas. No obstante, es preciso anotar que existen expedientes que por su gran volumen se deben dividir
ubicándolos en diferentes unidades de conservación. En cuanto a los pasos metodológicos para su ordenación, primero tenemos el análisis de contenido de las unidades documentales para establecer su pertenencia al trámite o proceso, ya sea administrativo o técnico. Luego verificar que cada unidad documental compleja o expediente refleje el orden original del trámite. La selección del sistema de ordenación de acuerdo con las características de la serie. La aplicación del sistema de ordenación de la serie. El almacenamiento de cada expediente en la adecuada unidad de conservación de acuerdo al sistema de ordenación establecido, un almacenamiento de la serie en la adecuada unidad de conservación, una foliación de todos y cada uno de los documentos que conforman los expedientes y finalmente tenemos una identificación de las diferentes unidades de conservación. ¿Qué es una unidad documental? Según el Archivo General de la Nación, la unidad documental archivísticamente es el elemento fundamental de la serie documental. La unidad documental es el resultado físico de una actividad llevada a cabo en las unidades administrativas por las funciones que le han sido asignadas. Sin embargo, no todas las actividades generan tipos documentales. Cada unidad documental tiene una estructura formal propia que la diferencia de las demás y a veces también tiene un contenido informativo y homogéneo. ¿Cómo se debe efectuar la rotulación de las carpetas y las cajas de archivo? Recordemos, una rotulación es el sello en la carpeta o la caja en la cual anuncia el contenido. Es importante tenerlo en cuenta que este proceso brinda una fácil ubicación y organización de los documentos identifica el contenido de cada una de las carpetas o cajas o stands en los fondos documentales. De acuerdo, teniendo en cuenta el acuerdo 042 del Archivo General de la Nación, el artículo 4 que trata de los criterios para la organización de archivos de gestión, el numeral 5 indica que las carpetas y demás unidades de conservación deben ser identificadas, marcadas y rotuladas de tal forma que permitan su ubicación y recuperación. Dicha información general será el fondo, sección, subsección, serie, número de expediente, número de folios, fechas extremas, número de la carpeta. Bueno, en la pantalla les estoy mostrando un ejemplo de la Universidad del Cauca, en el cual, pues en la entidad en la que yo trabajo actualmente, en la cual se establecen los criterios para rotular y marcar las series documentales. Asimismo, presento el ejemplo de la función pública donde presentan los elementos que debe contener una caja, como son el número, las fechas extremas, la sección, la subsección, el número de expedientes, etcétera, etcétera. Entonces aquí está el ejemplo de la función pública. Respecto a cómo se deben organizar las cajas al interior de los depósitos de archivo, el armado de las cajas debe hacerse preferiblemente con pliegues y ensambles a partir de lengüetas que encajen con precisión, con el fin de evitar la utilización de cintas adhesivas, adhesivos o ganchos metálicos que en determinado momento pueden generar óxido, dañar los documentos. Asimismo, las cajas se ubican en las estanterías de lámina, con lámina pintada con anticorrosivo y con baldas de metro lineal donde caben 4 cajas de X200. Recordemos que a partir de la promulgación de la Ley General de Archivo, la 594 del 2000, se estableció la responsabilidad de la administración pública y de los funcionarios de archivo en la conservación de los documentos, tanto en soporte de papel como los producidos con tecnologías avanzadas. Para cumplir con este objetivo, pues es importante contar con los elementos necesarios para dar adecuado y correcto almacenamiento a los documentos. ¿Cómo se debe llevar a cabo el proceso de reconstrucción del expediente? El acuerdo 007 del 2014, por medio del cual se establecieron los lineamientos para la reconstrucción de expedientes,
Nos indica que para este caso lo primero que se debe hacer es de inmediato informar a la entidad propietaria de la pérdida de la información, luego presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Cumplido este procedimiento establecido en el artículo quinto del Acuerdo 0007, se procederá a elaborar un acto administrativo de apertura de investigación por pérdida de expediente. Luego viene una investigación por pérdida del expediente que debe incluir la declaración de pérdida del mismo y la información que se debe reconstruir. Como quinto, los secretarios generales de las entidades o quienes hagan sus veces deberán realizar un seguimiento periódico sobre el avance de la reconstrucción de los expedientes. Y finalmente ya viene la reconstrucción del expediente con las copias de los documentos obtenidos debidamente certificadas, identificadas según el caso. Se procede a conformar los expedientes dejando constancia de lo realizado para que haga parte integral del mismo. Bueno, entonces en esta segunda parte vamos a ver sobre la foliación de expedientes. Al respecto, el Archivo General de la Nación plantea que los documentos que van a ser objeto de foliación deben estar previamente clasificados, deben estar previamente ordenados, y que se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de la serie. Es importante, entre otros lineamientos, tener en cuenta que para numerar debe ser de manera consecutiva, es decir, no se deben omitir números, se deben escribir los números en la esquina superior derecha con cara recta al folio en el mismo sentido del texto del documento, se deben escribir los números de manera legible, sin enmendaduras, sobre un espacio en blanco, sin alterar los membretes o los sellos. También, em, en caso de que haya un error, esta se anulará con una línea oblicua, evitando tachones. Se deben foliar todos los documentos en soportes distintos. No se deben, perdón, no se deben foliar los documentos en soportes distintos al papel. Para la documentación, la foliación de archivos electrónicos, se procederá a tener un índice electrónico en un mismo expediente electrónico o serie documental con el fin de garantizar su integridad, orden y autenticidad. La ley 1437 del 2011 habla sobre el foliado de los expedientes electrónicos. También deben estar firmados digitalmente por la autoridad o el órgano o entidad actuante según proceda cuando el expediente se cierre. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá la recuperación cuando se requiera. Bueno, y la parte 3 consistía en investigar en qué consiste el sistema de ordenación alfabético nomástico. Es aquel que está organizado por números y fechas, ejemplo, las historias laborales, las historias clínicas, las historias académicas de los alumnos. El toponímico o alfabético geográfico se ordena la serie documental alfabéticamente por nombres de lugares. Este tipo de ordenación puede basarse en el país, en departamentos, municipios. En este caso tenemos por departamentos, por facultades, por sedes. El otro sistema de ordenación es el temático. Se ordenan las series o subseries por el asunto o tema de contenido. Por ejemplo, aquí tenemos los informes del organismo de control, las estadísticas, actas de consejo. Por número puede ser consecutivo ordinal, consecutivo u ordinal. También tenemos cronológico. Y finalmente tenemos el mixto, que corresponde a sistemas de ordenación alfanumérico y se ordena la serie documental utilizando a la vez la ordenación alfabética y numérica cronológica. En este caso, por ejemplo, tenemos contratos de prestación de servicios, autores de libros por años, patentes de invención por año. Finalmente aquí tenemos la bibliografía que ha sido consultada y pues les agradezco mucho
el escucharme,